Hola, ¿cómo están todos? Soy la doctora Rosa Laura Villarreal González. Actualmente soy profesora del Centro Regional de Alergia y Inmunología Clínica del Hospital Universitario en Monterrey, México. Y el tema que vamos a hablar el día de hoy se titula Alergias y alérgenos. Entonces, ¿qué es la alergia o de dónde proviene? Bueno, antes de platicar de este tema tan importante, la alergia es una manifestación exagerada hacia una sustancia en la que nos exponemos y nos causa una expresión de síntomas específicos que pueden ir en diferentes órganos y sistemas. Pero, ¿qué es lo que lo causa? La alergia. La alergia tiene un antecedente importante como un factor de riesgo de dos componentes principales. La primera es la herencia. ¿Qué quiere decir? Se ha visto que en personas que manifiestan alergia tienen antecedentes que en su familia, de parte de la línea materna o paterna, padecen enfermedades alérgicas. Eso quiere decir que si tenemos las dos líneas familiares de antecedente con alergia, tenemos un riesgo desde el 50 hasta el 80% de presentar cualquier manifestación alérgica. Ese es un punto muy importante. Pero otro punto agregado tiene que ver directamente con la exposición ambiental. ¿Qué quiere decir? Todas aquellas cosas a las que yo me voy a exponer a lo largo de mi vida me pueden llegar a desencadenar esta respuesta inflamatoria, como cuáles. Cuando me expongo a diferente tipo de alimentación, a epitelios de animales, al ácaro del polvo, que es de los principales causantes de alergia respiratoria, y en piel de causa ambiental, los diferentes pólenes de pastos, malezas, árboles, medicamentos, incluso picadura de insectos. Entonces, la combinación de estos dos factores, tanto genéticos como ambientales, van a desencadenar la expresión de la alergia en diferentes órganos y sistemas. ¿Y de qué manera se hace esto? Bueno, la alergia se va a expresar primero con una previa sensibilización. ¿Qué quiere decir? Antes de que yo produzca esta respuesta de alergia, tengo que tener previamente una sensibilización a un alergeno. El alergeno es toda aquella sustancia que me causa este proceso inflamatorio que ya les mencioné previamente, ambiental. Entonces, al momento que entra en contacto conmigo, mi sistema inmunológico lo reconoce, y en cualquier otra persona que no tenga esta exposición o que no tenga el antecedente heredofamiliar, pues no va a pasar absolutamente nada. Pero si yo tengo estos factores de riesgo, voy a empezar a expresar un tipo de respuesta mediada por IgE. Esta respuesta mediada por IgE, este es el anticuerpo de la alergia, y estos anticuerpos se empiezan a producir y se quedan en mi memoria inmunológica, y ahí se quedan previamente sensibilizados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que yo me esté reexponiendo a lo que me causa alergia, ya voy a tener esos anticuerpos que se unen a las celulitas de la alergia. Estos pueden ser mastocitos, basófilos, eosinófilos, y estas células empiezan a reventar y liberan mediadores inflamatorios. Uno de estos mediadores es la histamina, pero la realidad es que la histamina es únicamente uno de los mediadores de la inflamación, pero por célula hay más de 500 diferentes mediadores: interleucina, prostaglandinas, leucotrienos, citocinas. Entonces, todas estas mediadores proinflamatorios van a desencadenar en que en mi cuerpo se manifieste de diferentes maneras en diferentes órganos de choque. Entonces, si empiezo con síntomas respiratorios, esto me va a dar un problema como rinitis alérgica. Si mis síntomas son principalmente a nivel bronquial, de asma. Si son en la piel, puede ser una dermatitis o eczema atópico. Si sale también en piel, pero de manera diferente, presentación como ronchas, urticaria y angioedema. Y también puede haber síntomas a nivel gastrointestinal, y esos ser secundarios a problemas de alergia alimentaria. Entonces, toda esta manifestación se llama la marcha atópica, la marcha alérgica. Esto quiere decir que cómo se va a estar presentando o cuál es la evolución natural del paciente que tiene alergia. La primera manifestación de alergia en los pacientes atópicos va relacionado el problema de la piel, el eczema atópico, la dermatitis atópica, en conjunto con la alergia alimentaria. Estas dos patologías coexisten en la mayoría de las situaciones, y esto va muy relacionado por el tipo de colonización que tenemos en la piel de diferentes factores exógenos, pero también el tipo de alimentación. Entonces, estas dos enfermedades van muy de la mano. Posteriormente, los pacientes van a empezar a desarrollar síntomas respiratorios como rinitis alérgica, y finalmente síntomas bronquiales como asma. Entonces,
Entonces, estas manifestaciones de diferentes órganos y sistemas son muy importantes conocerlas para saber la evolución natural del paciente alérgico y cómo llegar a prevenir que siga evolucionando y progresando este tipo de patologías. Entonces, la primera manifestación de alergia, yo les mencionaba, es la dermatitis atópica. ¿Qué quiere decir dermatitis? Derma es piel, itis quiere decir inflamación. Eso quiere decir que es la expresión de la inflamación de la piel secundaria a un proceso alérgico, atópico. Entonces, la primera manifestación, por lo general, este tipo de enfermedades son más en la etapa de los niños pequeños, de los infantes, pero no es exclusiva de esta edad. También incluso en adolescentes o en adultos mayores incluso se puede llegar a presentar, pero no sería lo habitual. Entonces, esta piel es una piel muy sensible porque pierde diferentes proteínas y tiene algo que se llama sudoración transepidérmica, donde pierde bastantes líquidos y proteínas y eso hace que la piel se encuentre seca. Esta misma sequedad va a dar el síntoma principal, que es la comezón. En niños pequeños principalmente se ven afectadas sobre todo las mejillas y la parte del cuero cabelludo, abdomen y la parte de las piernas o de los brazos, pero en la parte extensora. Posteriormente, esta va a ir cambiando con la edad, ya cuando son niños más grandes, adolescentes o adultos, vamos a ver que sobre todo son en zonas flexoras de codos y de rodillas. Estas lesiones son típicas y van a ir evolucionando con la edad. Esta patología es crónica, es recidivante y por lo general hay antecedentes personales o en la familia de otros padecimientos alérgicos. Otra patología que va muy relacionada a la dermatitis atópica es la alergia alimentaria. Aquí podemos ver una lista de 10 diferentes alimentos que causan alergia alimentaria por frecuencia. Lo más frecuente es las proteínas de leche de vaca. Y la razón es porque es el primer alimento a lo que nos exponemos nosotros. Normalmente cualquier niño recién nacido que no reciba seno materno consume fórmulas que son a base de proteínas de leche de vaca. Entonces, como es la primera sensibilización del alimento que tenemos, esta es la principal causa de alergia alimentaria. La segunda es huevo, aunque es la segunda causa de alergia alimentaria, es la que más se relaciona con la dermatitis atópica. De tercer lugar tenemos trigo y hay otro tipo de alimentos como soya, cacahuates, frutos secos, pescados, mariscos, incluso frutas y verduras que pueden causar manifestaciones alérgicas. Las manifestaciones alérgicas, la principal síntoma es en la piel, pero incluso puede causar síntomas de reflujo, de cólicos, de alteraciones en el patrón evacuatorio, incluso también síntomas respiratorios agregados al consumo de estos alimentos. Y bueno, en la progresión de esta marcha alérgica, el siguiente patología que vendría aunada sería la rinitis alérgica. Rinitis quiere decir que es la inflamación en la mucosa nasal por una causa alérgica y como podemos ver, ¿qué es lo que pasa? Al momento de que una persona esté en contacto con algo que le causa alergia, estas pueden ser cosas ambientales principalmente, pero también hay ciertos alimentos que lo pueden condicionar. Entra a su vía respiratoria porque la nariz es la primer ventana o el primer filtro a nivel respiratorio que tenemos en nuestro cuerpo, entonces entra a nivel respiratorio, inflama los cornetes inferiores, los medios y los superiores, y eso hace que condicione una mucosa inflamada y se empieza a producir moco, congestión o también obstrucción nasal, estornudos frecuentemente o comezón. La comezón puede ser en nariz, pero también hay órganos que están pegados a la nariz y que también pueden provocar síntomas como comezón en los oídos, en la garganta, en el paladar, incluso en el ojo rojo, lagrimeo, comezón. Y sería una expresión de rinitis alérgica con conjuntivitis alérgica, que son dos patologías que van muy de la mano. Posteriormente vienen los problemas de asma. Yo les mencionaba que el primer filtro a nivel respiratorio es la nariz, pero si esa nariz está inflamada, hay un riesgo incluso de más del 50% de que un paciente presente asma. Eso es bien importante para evitar y tener medidas de prevención para que nuestro paciente no llegue a tener este tipo de padecimientos. Entonces, podemos ver aquí en esta figura muy didáctica donde están los pulmones. Dentro de los pulmones tenemos como unas raíces de
de árbol, que esos son los bronquios. Los bronquios tienen diferentes segmentos, los principales son más grandes, más gruesos y posteriormente los más distales son pequeños, incluso milimétricos. Entonces, si yo corto uno de estas bronquios para ver cómo está por dentro, esto es lo normal, que haya un flujo completamente de aire y que por aquí pase la ventilación. Recuerden que a nivel pulmonar se hace el intercambio de oxígeno, entonces lo normal es que pase el flujo de aire por dentro y que haga este intercambio sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa con la alergia? El problema de base de la alergia es la inflamación y en el caso de los pacientes asmáticos hay inflamación por dentro del bronquio y eso hace que haya aumento del grosor en la capa interna del bronquio y más producción de moco y eso va a condicionar a los síntomas que tienen los pacientes asmáticos, tos, falta de aire, dolor de pecho, sibilancias o pillido y estos síntomas van a empeorar sobre todo cuando uno hace esfuerzo, eso es cuando se ríe, cuando corre y sobre todo también en la noche estos síntomas empeoran en los pacientes asmáticos. Otra de las manifestaciones de alergia es la urticaria y o el angioedema. Esta manifestación es la inflamación de la piel en la parte más superficial o en los tejidos profundos. Entonces podemos ver en la imagen del lado izquierdo estas lesiones que son eritematosas, con relieve, dan mucha comezón, mucho prurito y estas migran, salen las lesiones, se quitan y aparecen en otra parte. Ese es cuando afecta la parte más externa de la piel, pero incluso también se puede llegar a afectar los tejidos que están abajo de la piel, el tejido subcutáneo, y eso hacer que se vea más aparatoso y mucho mayor inflamación, sobre todo en ojos, en boca, en pabellones auriculares, en manos, en plantas de los pies, incluso en el área genital. La urticaria y el angioedema pueden manifestarse de manera aguda o crónica, dependiendo del tiempo de evolución, si es menor de 6 semanas o mayor de 6 semanas, y es importante determinar esta cronología para saber la causa. Las causas de la urticaria y angioedema son muy vastas y también dependen de la edad de presentación. En niños, la principal causa de urticaria aguda son procesos infecciosos o incluso por la misma alergia. En adultos, sobre todo presentan urticarias con presentación crónica y que es espontánea y que tenemos que buscar una causa de alguna patología subyacente que estén presentando. Hay otro tipo de manifestaciones de alergias, como alergias a medicamentos, como podemos ver del lado izquierdo de la imagen. Los medicamentos que más causan procesos alérgicos son los antibióticos, sobre todo los betalactámicos, como penicilina, moxicilina. Otro de los medicamentos que causan mucha alergia son los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, como aspirina, ibuprofeno, ketorolaco, diclofenaco, naproxeno, y los anticonvulsivantes. Entonces, hay diferentes tipos de manifestaciones de alergias. Unas se pueden presentar dentro de la primera hora del consumo del medicamento, otras pueden ser después de la primera hora, y los mecanismos son diferentes. Hay reacciones que ponen en peligro la vida del paciente, por eso la importancia de que lo vea un especialista. Otro tipo de alergias son las alergias a los insectos. La principal causa de alergia a picadura de insecto es la picadura de mosquito a nivel mundial y bueno, puede haber manifestaciones que son mucho más exageradas que el resto de las otras personas, hacen reacciones locales grandes como ronchas grandes o hay pacientes incluso que pueden hacer reacciones que ponen en peligro su vida. Otra de las causas frecuentemente de alergia a la picadura de insectos y o himenópteros son picadura de hormigas o picadura de abejas o avispas. Espero que les haya gustado esta breve introducción de la alergia y alérgenos. Soy la doctora Rosa Laura Villarreal González. Cualquier duda que necesiten, estoy aquí para servirles en el Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital Universitario en Monterrey, México. Muchísimo gusto.